Hola, hola, bienvenidos a esta serie especial de repaso para la Prueba Nacional de Ciencias de la Naturaleza. Soy el profe Osvaldo y en este espacio vamos a resolver los ejercicios del cuadernillo del año anterior. Aquí encontrará explicaciones claras, ejemplos reales y todo lo que necesita saber en biología, física y química para entrar al examen con confianza. En este primer video vamos a resolver los ejercicios del 1 al 20. Así que prepara tu cuaderno, concéntrate para que aprenda con Osvaldo. Estamos de vuelta. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte este video. Y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Vámonos con el primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio nos dice: la primera parte del proceso de digestión se produce en la boca. Allí los dientes y muelas trituran los alimentos, mientras que las enzimas de la saliva ayudan a desintegrar los alimentos en sustancia más simple. A continuación se presenta una reacción general que describe el anterior proceso. Esta es la reacción: almidón, carbohidrato complejo, reactivos. Amilasa, enzima, carbohidrato simple, productos. Entonces el mandato nos sigue diciendo: de acuerdo con la reacción anterior, ¿qué función cumple la amilasa en dicha reacción? Bien, antes de irnos a las opciones, debemos saber qué es la amilasa. La amilasa es una enzima presente en la saliva y en el páncreas. Su función es catalizar, o sea, acelerar la degradación del almidón polisacárido en azúcares simples como la mostaza y glucosa. Bueno, visto esto, nos quiere decir que la amilasa actúa en la digestión química desde la boca. Permite que los carbohidratos se transformen en compuestos absorbibles. Visto esto, entonces nos quiere decir que la amilasa es una enzima que acelera la degradación de carbohidrato complejo en simple. Entonces vamos a ver nuestras opciones. Tenemos 4 opciones y la A nos dice: la amilasa es un producto de la reacción de los carbohidratos complejos como los almidones. No es esa la correcta. La amilasa es producida por los factores mecánicos de los dientes y las muelas. Tampoco. La amilasa acelera la aceleración química y facilita la degradación de sustancia compleja. Esa es nuestra respuesta correcta. La D nos dice: la amilasa actúa sobre los carbohidratos simples para formar carbohidratos complejos. No. Entonces nuestra respuesta correcta es la C. Y ahí ya queda resuelto el primer ejercicio de biología. Pasamos al siguiente. El segundo ejercicio nos dice: la siguiente gráfica muestra cómo se comporta el volumen de un gas a distintas presiones. Esta es la gráfica. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos el volumen. El mandato nos dice, con base a la gráfica, qué relación existe entre la presión y el volumen del gas. Vemos, según la gráfica, que cuando la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Eso quiere decir que tienen una relación inversamente proporcional. Entonces vamos a nuestras opciones. Estas dice son directamente proporcional. La A no es la correcta. B, son inversamente proporcionales. Esa es nuestra respuesta correcta. Ni siquiera tenemos que buscar las demás, porque ya vimos que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Y ahí quedó resuelto el segundo ejercicio. Pasamos al tercero. Este nos dice: en una ciudad, el Ministerio de Salud hace las siguientes recomendaciones: aumentar las medidas de higiene, vacunar las personas envejecientes, evitar aglomeramiento de personas, usar mascarillas en áreas públicas, vacunar al personal que trabaja en los hospitales. Nos sigue diciendo el mandato: según las recomendaciones anteriores, ¿qué problema está buscando evitar el Ministerio de Salud? Bien, según lo que vimos,
Y las recomendaciones que se hicieron ya recientemente, nosotros vivimos esta parte con relación al COVID en el 2020. Eso quiere decir que se está evitando que haya una pandemia o que se propague una enfermedad viral. Vamos a nuestras opciones y tenemos la A, que las personas envejecientes estén sanas, eso no es lo que se busca. Que los médicos tengan menos pacientes, tampoco es eso. C, que se propague una enfermedad viral. Y la D, que las personas se ensucien las manos. Eso no es lo que se está evitando, lo que se está evitando es la C, que se propague una enfermedad viral. Y ya, así de fácil, vamos por el tercero, pasamos al cuarto ejercicio. Vamos un poquito rápido para que el video no se haga tan largo y ustedes lo puedan ver completo. El 4 nos dice, un científico necesita estudiar el cáncer de piel asociado a la exposición de la luz solar. Para esto utiliza en su laboratorio una lámpara que emite cierto tipo de luz, la cual se sabe que es ionizante. ¿Qué tipo de lámpara usa el científico? Bien, analicemos lo siguiente. La luz ultravioleta es una luz ionizante y está relacionada con el daño celular y el cáncer de piel. Eso quiere decir que nuestra respuesta correcta entonces sería la D, porque vemos que esta es una lámpara de luz ultravioleta y esta es de estas cuatro, tenemos la infrarrojo, luz verde y luz azul. Ninguna de estas son ionizantes. La que es ionizante es la ultravioleta y además de eso está relacionada con el daño celular y el cáncer de piel. Y así terminó el ejercicio 4 y pasamos al 5. El ejercicio 5 nos dice, en un laboratorio se hace la siguiente reacción a temperatura ambiente. Esta es la reacción que tenemos. Estas letras J, K y L en realidad no significan algo que digamos, son algunas etiquetas que se utilizan para distinguir diferentes sustancias, o sea, diríamos como sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, para distinguirla en un laboratorio o en un experimento, podríamos decir. Pero la G sí tiene un significado físico que es gramo, o sea que es la cantidad de gramos en cada una de las sustancias. Como no tiene ningún número, quiere decir que es 1 gramo por cada una de las sustancias. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo el mandato? Posteriormente, se realiza la misma reacción con un aumento en la temperatura y se observa que ésta afecta la velocidad de la reacción. ¿Por qué ocurre esto? Al subir la temperatura, las partículas se mueven más rápido. O sea, cuando se le sube la temperatura, las partículas aumentan su energía cinética. Ahora, esto provoca entonces que aumente la velocidad de la reacción. Entonces, eso nos quiere decir que nuestra respuesta correcta es la A, porque aumenta el movimiento de las partículas. Las demás no guardan relación con este experimento. Pasamos al ejercicio número 6. El número 6 nos dice, un estudiante realizó un experimento en el cual colocó un vaso con agua sobre un mechero, como se muestra en la figura, así como está aquí. Este es el mechero y aquí tenemos el vaso con agua. Sigue diciendo, hasta que alcanzó la temperatura de ebullición. Al ocurrir este fenómeno, el estudiante observó que desde el fondo del vaso se formaban burbujas. De acuerdo con la información anterior, ¿qué relación tienen las burbujas con el fenómeno? Bien, las burbujas que se observan cuando se está calentando un agua son vapor de agua, o sea, son gas que tratan de escapar del recipiente. No sé si ustedes pueden observar o han observado cuando se tapa algo caliente o están hirviendo agua o están hirviendo algún alimento, que la tapa se llena de agua. Esas son las burbujas que querían escapar. O sea, se convirtieron en gas, querían salir, pero como encontraron la tapa, se quedaron ahí y llegó el proceso entonces de condensación. Ese proceso de ebullición en las burbujas o en el agua es cuando ya el agua entonces se está convirtiendo de estado líquido a estado gaseoso
y esta burbuja quieren escapar. Entonces vamos a ver las opciones que nos dan. La A nos dice: las burbujas corresponden al agua en estado gaseoso que se libera durante la ebullición. Esa es nuestra respuesta correcta. Pasamos a nuestro ejercicio número 7. Un estudiante realiza un experimento en el cual se mide la presión de una muestra de nitrógeno gaseoso a medida que se varía la temperatura, manteniendo constante el volumen y la masa del gas. ¿Cuál es la pregunta de investigación que desea responder el estudiante? Bien, vamos a leer las opciones que nos dan para determinar cuál es la pregunta que se hace el estudiante para esta investigación. La A nos dice: ¿qué relación hay entre la temperatura y el volumen del nitrógeno gaseoso? Esa no guarda relación. La B: ¿qué relación hay entre la presión y el volumen del nitrógeno gaseoso? No tiene relación. La C: ¿qué relación hay entre la temperatura y la presión del nitrógeno gaseoso? Bien, si vemos aquí, relacionado con la C, vemos que está midiendo la presión y que también está variando la temperatura mientras se mantiene constante el volumen y la masa. O sea, que lo que está buscando en esta investigación era la relación que existe entre la temperatura y la presión. Al mantener constante el volumen y la masa, el estudiante analiza la relación entre la temperatura y la presión. Esto tiene que ver con la ley de Guy-Lussac. Y la respuesta correcta entonces es la C. Ahí tenemos ya 7 de estos 20 ejercicios. Pasamos al número 8. Este ejercicio tiene que ver con energía potencial gravitatoria. Nos dice: Camila lee en un libro de física que la energía potencial depende de la masa y de la acción de gravedad. También lee que la energía potencial aumenta de manera directa dependiendo de la altura que se tenga respecto a una superficie de referencia. Y observa la siguiente imagen de un saco de arroz de 10 kilogramos de masa como ejemplo. El mandato nos sigue diciendo cuál sería el orden correcto de mayor a menor según la cantidad de energía potencial que tiene en cada uno de los momentos de la energía. Bien, vemos aquí que hay 3 momentos del saco de arroz. La persona, en el momento 1 el saco está debajo, en el momento 2 está ya en la parte más alta y en el momento 3 el saco se desprende y está como a mitad del camino bajando. Entonces, la energía potencial, según lo que ella leyó, depende de la altura que tenga el objeto con relación a la superficie. Supongamos que es al suelo. Mientras más lejos esté del suelo un cuerpo, mayor va a ser su energía potencial gravitatoria o energía potencial. Mientras más cerca se encuentre del suelo, entonces ahí va disminuyendo su energía potencial. Y el orden correcto entonces de mayor a menor sería el 2, que es donde está más alto. Luego le sigue el 3, que está a mediado. Y por último el 1, que está en la superficie o en el suelo, podríamos decir. Buscamos entonces este orden en las opciones y vemos que es la opción B. Momento 2, momento 3 y momento 1. O sea que esa es nuestra respuesta correcta. Pasamos al ejercicio número 9. El ejercicio número 9 nos dice de la siguiente manera: la velocidad del sonido en el aire depende de varios factores. Uno de ellos es la temperatura. A 0 grados Celsius la velocidad del sonido es de 331 metros por segundo. Y se ha comprobado que por cada grado que aumenta la temperatura del aire, la velocidad del sonido se incrementa 0.6 metros por segundo. Para temperatura entre 0 grados Celsius y 3 grados Celsius. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la descripción anterior? Bien, vamos a ver. La velocidad se representaría con esta fórmula. La velocidad del sonido, dependiendo de la temperatura, recordemos que dice que son varios factores
y uno de ellos es la temperatura. Sería 331, que es a 0 grados Celsius, más 0.6 por la temperatura. 0.6 es lo que va incrementando de 0 a 3 grados Celsius. Veamos la tabla. Vamos a dejar la tabla de último porque tenemos que verificar este problema o este ejercicio. Aquí hay un problema en este ejercicio. La tabla B no sería una opción porque vemos que todas las velocidades están en 331 y la temperatura no está aumentando 1 grado Celsius, sino que ha aumentado de 0.6 en adelante. La opción C no sería la correcta porque vemos la temperatura no está aumentando 1 grado, sino está en 0, 331, 0.6, 331.6. Entonces, esto no sería lo correcto. Y la D no es correcta. Toda la temperatura está en 331. Y vemos que esto sería la velocidad y está en la temperatura. Pero en la A, esta podría ser la opción correcta. Podría ser. Digo podría ser porque es la que guarda relación con lo que está pidiendo. Si vemos, cuando tiene 0, está en 331. Cuando tiene 1, en 331.6. Cuando tiene 2, 332.2. Se ha caído incrementando 0.6. Y cuando tiene 3, la temperatura 333.8. Y digo que esta podría ser la opción porque aunque guarda relación, los datos están invertidos en la tabla. Vemos aquí que esto debería de ser la temperatura y esta la velocidad del sonido. Esto tendría que estar de este lado y este de este lado. Entonces, esta podría ser la opción correcta. Si les sale este ejercicio en sus pruebas nacionales, entonces defiendan ese punto. Por eso digo que podría ser, porque guarda relación, pero los datos están invertidos. Así que ya ustedes saben que hay bobo con ese ejercicio. Pasamos al ejercicio número 10. El ejercicio 10 nos dice de la siguiente manera. Alejandra lee en un libro que al mover un imán en el interior de una bobina se genera una corriente eléctrica que se puede medir con un detector de corriente. Ella se pregunta si la corriente depende del polo del imán que entre primero a la bobina. Para responder su pregunta, ella diseñó el siguiente experimento. Este es el experimento. Vamos a leer la pregunta que nos hace antes de analizar el experimento. ¿Es posible responder la pregunta de Alejandra con el anterior diseño experimental? Vamos a ver el experimento. Vemos aquí que el imán se está introduciendo con el polo sur y vemos que se detecta una corriente en el sentido horario, o sea, en sentido hacia la derecha. Se mueve el imán hacia el interior de la bobina. Vemos en el centro que el imán está en reposo dentro de la bobina y no se detecta ninguna corriente. En la figura número 3, vemos aquí entonces que el imán se está introduciendo con el polo norte del imán. Y vemos entonces que se detecta una corriente en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Vemos que aquí hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Entonces, eso quiere decir que la corriente sí depende del polo que entra. Por eso se debe invertir el imán para observar el cambio. O sea, vamos a ver nuestras opciones. Ya determinamos que sí depende de cómo se entre el polo. Entonces, esta que tiene no, vamos a descartarla y pasemos a la C y la D. La C dice sí, porque se repite el experimento dejando el imán en la bobina. Esa no sería la opción. Y la D, sí, porque se repite el experimento invirtiendo los polos del imán. Esta es nuestra respuesta correcta. Así de fácil, ya llegamos a la mitad de los ejercicios de este repaso de pruebas nacionales de ciencia de la naturaleza. Las vías vehiculares de una ciudad se deterioran con facilidad y se considera que esto se debe
a la utilización de materiales de mala calidad para su construcción. La anterior hipótesis se puede abordar desde las ciencias de la naturaleza. Nos dan 4 opciones. De estas 4 opciones, vamos a leerla y vamos a elegir la correcta y vamos a decir por qué esa sería la respuesta correcta. No, la A nos dice no, porque la hipótesis planteada afecta exclusivamente la economía de la ciudad y los recursos destinados a la construcción de vías. Eso no tendría nada que ver con lo que se está buscando de abordarse desde la ciencia de la naturaleza. La B nos dice sí, porque las características de los materiales es un objeto de estudio de las ciencias y con ello se puede verificar la calidad de los mismos. Esa sería una opción. Pasamos a la C. No, porque la hipótesis planteada solo afecta la calidad de la vida de los habitantes de la ciudad que emplean vehículos para desplazarse. Eso no sería una opción. La D, sí, porque es un problema ético donde los contratistas que construyen las vías emplean materiales de costos inferiores a los ofrecidos. Bien, la respuesta correcta sería la B. La D vamos a dejársela a las personas del Ministerio Público cuando aparezcan personas que hagan este tipo de actos. Y como lo que se está pidiendo o lo que se está preguntando, que si la anterior hipótesis se puede abordar desde la ciencia de la naturaleza, la B es la opción correcta, ya que al verificar los materiales usados en construcción, sí es parte del estudio de la ciencia, específicamente la física y química de materiales. Bien, ya ahí quedó el número 12. Pasamos al ejercicio 13. Este nos dice de la siguiente manera: un péndulo simple en un sistema formado por una masa que cuelga desde un hilo sujeto a un punto, de tal manera que este sistema pueda oscilar. El tiempo que tarda un péndulo en hacer una oscilación completa se le llama período. El profesor de física le dice a sus estudiantes que el péndulo y la masa de un péndulo podrían estar relacionados y le pide que realice un experimento para verificar si existe tal relación. Nos pregunta cuál de las siguientes descripciones experimentales es adecuada para llevar a cabo la asignación del profesor. La opción A nos dice medir el período variando la masa y dejando la longitud constante. La B, medir el período variando la longitud y dejando la masa constante. La C, medir el período en distintos lugares dejando la masa constante. La D, medir el período en distintos lugares dejando la longitud constante. Bien, la opción correcta es la A, porque para estudiar la relación entre la masa y el período se debe variar la masa y mantener la longitud constante. O sea, esta es nuestra opción correcta: medir el período variando la masa y dejando la longitud constante. Pasamos al ejercicio 14. El ejercicio 14 nos dice: un biólogo marino realiza un experimento en el cual se sumerge varias veces en el océano. Realiza algunas mediciones y los resultados los muestra en la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla. Tenemos una columna que nos da la presión medida en pascal, otra columna que nos da la profundidad en metros y la tercera columna la temperatura del agua en grados Celsius. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo el mandato. Nos dice: de acuerdo con la información anterior, ¿qué conclusión puede obtener el biólogo con sus resultados? Analizamos la tabla. Vemos en la tabla que cuando se aumenta la profundidad, aumenta también la presión, pero vemos que disminuye la temperatura en el agua. Vemos que cada 5 metros de profundidad la presión aumenta 61.250 y la temperatura disminuye 2 grados Celsius. Entonces tenemos la relación
de que a mayor profundidad aumenta la presión y que a mayor profundidad disminuye la temperatura y también que a mayor presión disminuye la temperatura. Vamos entonces a buscar nuestra opción correcta luego de analizar la tabla. La opción A nos dice: la temperatura del agua aumenta a medida que aumenta la profundidad. Eso es incorrecta, vimos que disminuye. La temperatura del agua disminuye a medida que disminuye la presión. Eso es incorrecto porque disminuye a medida que aumenta la presión. La C, la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. Eso es correcto. Leemos que la presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y la D nos dice: la presión aumenta a medida que aumenta la temperatura del agua. Eso es incorrecto porque cuando aumenta la presión, la temperatura disminuye. Entonces nuestra opción correcta es la C. La presión aumenta a medida que aumenta la profundidad. Y así de fácil quedó el ejercicio 14. Pasamos al ejercicio número 15. El ejercicio 15 nos dice: los elementos en transición tienen algunas características en común. Para los elementos Ni, Pt, Ag, Cu, Au y Sn, ¿cuál de las siguientes es una característica en común? Bien, para saber cuál sería la característica en común, debemos saber qué son estos elementos. Vamos a ver, estos elementos son los siguientes: el níquel, el platino, la plata, el cobre, oro y estaño. Ahí tenemos los 6 elementos. Vamos a ver nuestras opciones. La A nos dice: son baratos y abundantes. No sería una característica porque, por ejemplo, vemos el oro, el platino, que no son baratos. No sería una característica en común. La B: son malos conductores de calor y electricidad. No, todos estos elementos tienen buena conductividad, o sea, esa no sería la relación, o la mayoría de ellos tienen buena conductividad. La C: son tóxicos y alergénicos. Bueno, esta tampoco sería una característica en común dentro de los materiales. Y la D dice: son utilizados en la fabricación de joyas y bisutería. Los tipos de materiales que son estos son utilizados en la fabricación de joyas y bisutería. Vemos, por ejemplo, el oro y el platino, que son joyas finas. Tenemos el níquel y la plata, que se utilizan en la bisutería. El estaño, que se utiliza para soldar. O sea, que esta es la relación que tienen estos elementos. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la D. Son utilizados en la fabricación de joyas y bisutería. Pasamos al ejercicio 16. El ejercicio 16 nos dice: un estudiante mide la temperatura de una taza de agua cada 2 minutos, mientras que la calienta con la ayuda de una estufa que le suministra calor en forma constante. El estudiante anota los siguientes datos de temperatura medidos durante los próximos 10 minutos. Y estos fueron los datos: 15 grados Celsius, 20 grados Celsius, 25 grados Celsius, 30 grados Celsius, 35 grados Celsius y 40 grados Celsius. ¿Cuál de la siguiente tabla presenta los datos anotados por el estudiante? Bien, entonces analicemos lo siguiente. Nos dice que toma la medida de la temperatura cada 2 minutos y que lo hace por los próximos 10 minutos y que estas son las temperaturas anotadas. O sea, cada 2 minutos él anotó esta temperatura. Pasamos a analizar nuestra tabla. Tenemos la tabla A. Vemos que esta no sería una opción porque vemos que el tiempo comienza con 15 y lo que inicia con los 15 son los grados. Y en el tiempo inicia con 10, tampoco por ahí se iniciaría en 0. Entonces esa no sería la opción correcta. La B nos dice que inicia en 2 grados Celsius. Vemos que esta no sería una opción porque vemos entonces que tiene un tiempo de 12 minutos y que la temperatura solamente llega hasta 35 y el mandato nos dice que es 10 minutos y la temperatura última anotada fue de 40 grados Celsius. Entonces esa tampoco sería una opción.
Pasamos a la opción C. Vemos que en la opción C tampoco sería una opción porque igual que en la A, inicia con 15 en el tiempo y el tiempo iniciaría en 0. Vemos que aquí los datos estarían invertidos. Y la D, esta sí sería nuestra opción correcta porque si vemos, iniciamos en el tiempo 0 y la temperatura de 15 grados Celsius. Y vemos entonces que cada 2 minutos va aumentando 5 en la temperatura hasta que llegó a los 10 minutos y la última temperatura de 40 grados Celsius. O sea que la opción correcta es la D. Y así de fácil quedó resuelto el ejercicio 16. Pasamos al ejercicio 17. Este nos dice, en un ecosistema se presenta la siguiente red alimenticia. Esta es la red alimenticia que vemos aquí. Tenemos producto de planta, tenemos aquí consumidor primario, la rata, vemos a la serpiente como consumidor secundario, vemos un búho aquí como consumidor terciario, y aquí tenemos bioreductores, bacterias, hongos y demás. Entonces, la pregunta que nos hace aquí es la siguiente. ¿Qué pasa si debido a una inundación la población de ratones se extingue? Bien, analicemos lo siguiente. Aquí lo que se está presentando es una red trófica con plantas, insectos, ratones, serpientes, aves y así sucesivamente. Eso es lo que vemos en nuestro ecosistema. Ahora, ¿qué es una red trófica? La red trófica es un conjunto de cadenas alimenticias interconectadas, o sea, que van dependiendo una de la otra. Muestra cómo la energía fluye entre productos y consumidores, mientras que uno va a depender de los demás. Ahora, ¿cuál es el rol de los ratones en este ecosistema? Son un consumidor primario o secundario, según lo que vemos aquí en el ecosistema, dependiendo de la cadena. También se alimenta de plantas o insectos. Vemos aquí las plantas, de aquí es que se alimenta y de los insectos. Y a su vez son alimento para la serpiente y aves rapaces. Como vemos aquí, la serpiente se alimenta de ratón y también las aves. Consumidores secundarios o terciarios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una especie desaparece en una red trófica? No solo afecta a quienes la comían, sino también a quienes estaban antes en la cadena. En este caso, si se extinguen los ratones, sus depredadores pierden fuente de alimento y bajan en número, pero al mismo tiempo aumenta la cantidad de insectos y plantas que los ratones controlaban. Esa reacción en cadena desequilibra todo el ecosistema. O sea, que si se pierde el ratón, se va a desequilibrar todo el ecosistema. Los ratones son clave en la cadena alimenticia. Su desaparición afecta a los consumidores finales. Entonces, analicemos las opciones y vemos que la A nos dice, los productores y consumidores secundarios no se ven afectados y el flujo de materia y energía sigue igual. Eso es falso, ya vimos que sí se afectan. La opción B, los productores y consumidores terciarios no se ven afectados en el flujo de materia y energía sigue igual. Eso también es falso, ya vimos que sí se afectan. La C, los productores aumentan al igual que los consumidores secundarios. Vemos que eso sería incorrecto porque los consumidores secundarios entonces también bajarían. Los productores aumentan, pero aquí esta bajaría. La D nos dice los productores aumentan, sí, los consumidores secundarios se reducen, afectando el flujo de materia y energía. Esta es nuestra opción correcta. Los productores aumentan, que eso fue lo que vimos en la cadena. Si se extingue el ratón, se va a producir más de esto, que era lo que los ratones alimentaban, pero los consumidores secundarios se reducen porque entonces no van a encontrar sus alimentos. Entonces esto va a contribuir y va a afectar el flujo de materia y energía.
Y así quedó el ejercicio 17. Pasamos al ejercicio 18. Ya estamos casi culminando este primer video del repaso pruebas nacionales de ciencia de la naturaleza. El ejercicio 18 nos dice: en una clase de química, la profesora muestra a sus estudiantes el siguiente listado de sustancias y algunas de sus características. Este es el listado, esta es la sustancia y estas son las características. Ya tiene dióxido de carbono, tiene un pH de 6.5 y un estado gaseoso. Leche con un pH de 7.0 y un estado líquido. Sustancia, el granos de arroz, 6.7, estado sólido. Sustancia, el propano, con un pH de 6.5, estado gaseoso. Jugo de limón, pH 3.0, estado líquido. Sal en grano, pH de 7.0 y estado sólido. Luego las clasifica en 3 grupos como se muestra a continuación. Vemos aquí los grupos. Tenemos el grupo 1 que tiene leche y jugo de limón. El grupo 2 que tiene sal en grano y granos de arroz. El grupo 3, dióxido de carbono y propano. El mandato nos sigue diciendo, y de acuerdo con la información anterior, ¿qué criterio de clasificación usó la profesora? Bien, si vemos aquí los criterios que utilizó la profesora, si analizamos, en el grupo 1 tenemos leche y jugo de limón. Vemos que la leche y el jugo de limón tienen algo en común, que son líquidos. Leche líquido y el jugo de limón líquido. La sal en grano y los granos de arroz, vemos que los granos de arroz son sólidos y la sal en grano es sólido. Tenemos el grupo 3, dióxido de carbono y el propano, que su estado es gaseoso, gaseoso y gaseoso. Entonces nos da 4 opciones. La A nos dice que tengan el pH 6.5, eso no es correcto. Que tengan el mismo color, tampoco es correcto. Que tengan el pH por debajo de 6, eso también es incorrecto. Y la D, que tengan el mismo estado. Esa sería la opción correcta, ya que vimos que están en estado líquido, están en gaseoso y en estado sólido. O en el orden que están, que son líquido, sólido y gaseoso. Esto fue lo que la maestra tomó en cuenta en la clasificación de la sustancia. Y así quedó resuelto el 18. Pasamos al 19. El 19 nos dice: en un laboratorio un grupo de estudiantes realizaron una mezcla de almidón, frutas, agua y levadura y la dejaron reposar durante varias horas. Durante ese tiempo la levadura transformó el almidón y los azúcares en dióxido de carbono y alcohol. A partir de la información, ¿qué nombre recibe el cambio que produce la levadura en el almidón? La transformación que hace la levadura en los azúcares, convirtiéndola en alcohol y CO2, esto se le llama fermentación. Y tenemos 4 opciones y vemos que la fermentación está en la opción A. O sea que esa sería nuestra opción correcta. Ni siquiera vamos a analizar las demás y así ahorramos tiempo en este video. Ya te sabes que ese proceso que hace la levadura se llama fermentación. Pasamos entonces a nuestro último ejercicio, el número 20 de este primer video. Y nos dice: la figura muestra un carro que se mueve con velocidad constante y una maleta que se encuentra en reposo sobre el suelo. Cada situación está acompañada del diagrama que representa la fuerza aplicada o las fuerzas aplicadas. Esta es la gráfica. Vemos aquí el coche. El mandato nos dice que va a velocidad constante. Y aquí está el maletín que está en reposo sobre el suelo. Sigue diciendo el mandato: si se tiene en cuenta la fuerza resultante en el eje X e Y de cada sistema, ¿qué tienen en común los dos o las dos situaciones representadas? Analicemos lo siguiente. Primero, que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Vámonos con el maletín. El mandato nos dice que está en un estado de reposo.
Eso quiere decir que no tiene aceleración, que su aceleración es cero. Si la aceleración es cero, cualquier cantidad que multipliquemos por cero nos va a dar cero. O sea, que la fuerza del maletín sería cero. Analizamos entonces el coche. El coche dice que va a una velocidad constante. Y lo que nos está pidiendo calcular o medir son la fuerza. ¿Qué es lo que dice? El diagrama que representa las fuerzas aplicadas, las fuerzas. Entonces, para calcular la fuerza necesitamos encontrar la aceleración de este coche. La aceleración nos dice que es igual al cambio en la velocidad con relación al tiempo, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Tomando en cuenta que la velocidad es constante, eso nos quiere decir que el coche tampoco tiene aceleración, porque si va a una velocidad constante, no hay un cambio, no hay una variación, entonces no hay aceleración. Eso quiere decir que la fuerza del coche también es cero. Y en nuestras opciones, si nos vamos a la D, esta nos dice que la sumatoria de fuerza es cero en las dos situaciones. Esa es nuestra opción correcta. Ya ahí determinamos por qué. Si no hay aceleración, no hay fuerza, porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, ya resolvimos los primeros 20 ejercicios del cuadernillo de ciencia de la naturaleza. Si este video te ayudó, dale like, compártelos con tus compañeros y suscríbete al canal para que no te pierdas la segunda parte. Soy el profe Osvaldo y esto es Aprende con Osvaldo, donde aprender es fácil, útil y al ritmo que tú necesitas. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.